Vale, luego, siguiente. Claro, os decía que, vale, libre competencia, guay. Vamos a fomentar el acceso a las pequeñas y medianas empresas. Vamos a intentar que todos puedan licitar. Pero hay que tener plenas garantías de que las empresas estén capacitadas para hacer lo que tienen que hacer, tengan una posición financiera suficiente y no sean unos piratas, hablando en plata, y no sean unos piratas. ¿Qué pasa? Hay una serie de circunstancias que constituyen una prohibición de contratar. Claro, si es una empresa que ha cometido irregularidades graves en el ámbito que sea, os comento algunas, entonces incurres en prohibición de contratar y por lo tanto no podrás... No, bueno, el nombre es muy claro, prohibición de contratar, no se puede decir más claro, no podrás participar en las licitaciones. Bueno, entonces, el tema de las prohibiciones de contratar es una garantía de que básicamente las empresas con las que se celebren los contratos por parte de la administración no sean unas piratas. Básicamente es un poco lo que se quiere decir. Vale, hay un montón de supuestos que suponen incurrir en una prohibición de contratar. Hay algunos que son como genéricos, de ámbito global, podríamos decir, y otros que son específicos referidos a procesos de licitación pasados. Por ejemplo, un supuesto que implicaría incurrir en una prohibición de contratar sería haber sido sancionado por haber cometido infracciones de mercado. Vale, una normativa específica para los diferentes mercados. Si cometiste una infracción en materia de mercado, una sentencia firme, una resolución firme, que implica que has cometido una infracción en materia de mercado, muy casuística, eso implicaría que incurres en prohibición de contratar. Por ejemplo, que tengas una posición financiera mala, o sea, que a nivel económico-financiero tengas una posición mala, pues que estés declarado en concurso o que haya sido declarado insolvente. Parece lógico que una empresa que sea insolvente pues no tiene pinta de que vaya a durar mucho tiempo y por tanto no tendría mucho sentido confiar en ella a largo plazo. Vale, luego también, por ejemplo, supondría una prohibición de contratar, haber incurrido en incumplimientos con la seguridad social. Vale, otra de las cosas que se incorporó con esta ley de contratos, y de hecho se han ido haciendo modificaciones para enfatizarlo más todavía, son las consideraciones sociales, podríamos decir. Vale, hay muchas referencias a cumplir con las obligaciones respecto a las personas con discapacidad, cumplir con las obligaciones en materia de igualdad, consideraciones medioambientales. Eso es una norma que va teniendo cada vez un carácter más marcadamente social, más orientado a la protección de estos conceptos relacionados con el ámbito social. No haber incumplido con las obligaciones en materia de seguridad social supondría una prohibición de contratar. Por ejemplo, eso relacionado con lo que veremos en el último tema, en este tema tan extenso de igualdad, violencia de género, colectivo LGTBI, discapacidad y dependencia, que ojo con el tema. Pero bueno, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente que decía Napoleón, creo que era. Bueno, el que fuera, no creo que era de los romanos. Pero bueno, la cuestión, en esa normativa, en la ley de discapacidad, se establece la obligación de que empresas de 50 o más trabajadores, al menos el 2%, sean personas con discapacidad. Bueno, si incumples esa obligación, una cuestión de carácter social, evidentemente, también incurres en prohibición de contratar. La Ley Orgánica de Igualdad obliga a que las empresas de 50 o más trabajadores tengan un plan de igualdad. Si incumples esa obligación, también prohibición de contratar. Entonces, bueno, muchas. Por ejemplo, que hayas presentado una declaración responsable falsa, eso ya te hace ver que bastante pirata eres. De hecho, comentaremos de esto, que es un mecanismo, que comentamos en la clase anterior, si os acordáis, cuando veíamos la parte de la iniciación del procedimiento, hablábamos de las declaraciones responsables y aquí veremos alguna referencia específica. Vale, luego, por ejemplo, también que te hayan sancionado por obligaciones relacionadas con la ley de subvenciones, con la ley tributaria, que sean a lo mejor empresas que han incumplido con la normativa de incompatibilidades o con la normativa de altos cargos. Por ejemplo, la normativa de altos cargos, la ley de transparencia, establece que los altos cargos del Estado, personas que desempeñan cargos, altos cargos en la administración del Estado, tienen lo que se llama unas obligaciones tras el cese, unas incompatibilidades tras el cese. No pueden asumir determinados trabajos en los 2 años siguientes al cese. Si una empresa contrata a un alto cargo, a un ex alto cargo, y se vulneran esas incompatibilidades tras el cese, también impondría una prohibición de contratar. Vale, pero bueno, tenemos un montón de supuestos. Lógico que la administración vele porque las empresas con las que licite pues sean empresas solventes, que actúan de buena fe, básicamente que no sean unos piratas. Vale, y estas son las que podríamos considerar como genéricas. Y luego también nos hacen referencia a algunos supuestos específicos ya de, digamos, precedentes negativos que pueda haber en procesos de licitación anteriores. Por ejemplo, si se retiró de forma injustificada una proposición, ¿no? Retirar una proposición de forma injustificada en algún procedimiento anterior puede suponer la prohibición de contratar.
También dejar de formalizar un contrato que te hayan adjudicado por culpa del contratista. También podría ser una prohibición de contratar. ¿Vale? O que por culpa del contratista se produjera la resolución de un contrato de forma culposa, o sea, que sea una resolución que sea imputada al contratista. ¿Vale? Esos son ya supuestos específicos a conductas, digamos, negativas que tuvieran esas empresas, esas entidades, en procedimientos anteriores de licitación. ¿Vale? Eso es lo que sería la parte de las prohibiciones de contratar. Evidentemente, si incurre en una empresa prohibición de contratar, pues no podrá participar en los procedimientos. Vale, entonces es el primero de los mecanismos que se establecen para que la administración, pues, digamos, pueda supervisar previamente, pueda establecer unos filtros previos para que las empresas contratistas pues, sean empresas de confianza, básicamente. ¿Qué pasa? Luego nos meten más requisitos. Aquí vamos a ver, un poco más adelante, lo que son los criterios de solvencia. Aquí vamos a ver que hay una solvencia económico-financiera que hace referencia a que la empresa pues, tenga capacidad económica para mantenerse en el tiempo y poder prestar el servicio, hacer la obra o prestar el suministro, digamos, de forma sostenida en el tiempo. Y luego vamos a ver criterios de solvencia técnico-profesional, en el sentido de que la empresa pueda acreditar que las actuaciones para las cuales se le contrate las va a hacer bien. O sea, por una parte, solvencia económica financiera, en el sentido de es una empresa que tiene una posición financiera solvente, que no va a quebrar mañana, que no me va a dejar colgado con la obra a medias, ¿no? Ese es un poco el problema. Y luego, por otra parte, la solvencia técnico-profesional, que es, vale, es una empresa que hace las cosas bien. Es una empresa que pues, está capacitada para hacerme esta obra, está capacitada para prestarme este servicio o está capacitada para venderme este suministro. Entonces, por una parte, solvencia económico-financiera, por otra parte, solvencia técnica-profesional, con estos objetivos. Pero antes nos hablan de un concepto que es la clasificación. Vale, que eso es básicamente la clasificación es que tú acreditas tu solvencia económico-financiera y tu solvencia técnica y profesional y te inscriben en un registro. Y entonces, bueno, te inscribes en un registro. Y si te inscribes en ese registro, el hecho de que estés inscrito en ese registro significa que cumples con los estándares de solvencia, ¿vale? Tanto por la parte económica como por la parte técnica. Entonces, tenemos ese concepto de la clasificación. ¿Qué pasa? Esta es otra de las cosas que ha cambiado con esta nueva ley, podríamos decir, la del 17, en contraposición con lo que pasaba con la del 11 y con la del 2007, porque antes se exigía la clasificación para muchos más contratos y ahora se exige para poquitos, de hecho solamente para un tipo y a partir de determinado importe. Y esto súper preguntable, sobre todo a nivel teórico, súper preguntable. A día de hoy, la clasificación solamente se va a exigir para participar en contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros. Vale, o sea, contratos de obras más o menos grande, 500.000 euros, pues un importe bastante considerable. Contratos de obras más o menos grandes te van a exigir estar clasificado. Es decir, te van a exigir que hayas aportado al registro los requisitos, bueno, los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos, tanto por la parte de la solvencia económica como por la parte de la solvencia técnica profesional. Te van a obligar a haber hecho esos trámites previos, que te hayas registrado, que hayas hecho la labor administrativa de la inscripción en el registro y que constes efectivamente inscrito en el registro. ¿Qué pasa? Para los restantes contratos no se exige. Contrato de servicio, no. Para el resto, tampoco. Entonces, esto es súper importante. Bueno, 500.000 o más, evidentemente. Entonces, muy importante que la clasificación a día de hoy solamente va a ser exigible para contratos de obras con valor estimado igual o superior a 500.000. Para ninguno más. Para ninguno más. ¿Vale? Ni para los de servicios, ni suministros, ni ninguno más. Entonces, esa referencia, súper importante. Esa referencia, súper importante. Sobre todo lo de los 500.000. Bueno, porque he visto montones de preguntas que juegan con eso, con la referencia de los 500.000, ese importe, muy interesante. Ojo, esa es la regulación base, podríamos decir. Porque luego puede ser, por ejemplo, que un contrato de obras de 800.000 euros, en principio todas las empresas que quieran participar tendrían que estar debidamente clasificadas, puede ser que a lo mejor por motivos que así aprecia el órgano de contratación, se excluya. ¿Vale? Puede ser que a través de un Real Decreto se excluya de la obligación de clasificación. Aun siendo un contrato que por el tipo y el importe nos obligaría a estar clasificados, puede ser que por Real Decreto se excluya la obligación de estar clasificado. O luego incluso también pudiera ser que sea un contrato que exige clasificación, se presentan, bueno, no concurre, se hace la licitación y no concurre ninguna empresa que esté clasificada,
Bueno, vale, pues entonces tengo que rebajar los requisitos. ¿Por qué alguien me tiene que hacer esto? Si no concurre ninguna empresa que esté clasificada, entonces para conseguir que alguien se presente a esta licitación, pues podrías eliminar también ese requisito. Entonces habría supuestos en los que, aun encontrándolos ante un contrato que por el tipo y el valor debería de exigir esa clasificación, puede ser que no se exija, o bien porque así lo establecen a través de un real decreto, o bien porque se hace la licitación, no concurre ninguna, alguien tendrá que hacer las cosas, reduzco los requisitos. Y luego esta clasificación, lo que es la clasificación tiene vigencia indefinida. Es decir, tú te inscribes en el registro, es el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas, ¿vale? Hay un registro oficial de licitadores y empresas clasificadas. Tú te inscribes y tiene vigencia indefinida. Pero es una vigencia indefinida, bueno, bastante relativa, porque te obligan periódicamente a justificar que mantienes el cumplimiento de los requisitos. Algo que por otra parte es lógico, porque yo a lo mejor hoy soy una empresa súper solvente, me inscribo en el registro y está todo genial y tengo un montón de dinero, una ratio de activos pasivos genial, mi volumen de negocio es una barbaridad, tengo los mejores profesionales y la mejor cadena de suministro, es toda la bomba, pero oye, la economía es cambiante. A lo mejor dentro de 5 años, pues al garete. O sea, a lo mejor pues, mi posición financiera resulta que ahora es malísima, me endeudé un montón, no pude pagar las deudas, me salieron malas inversiones, perdí volumen de negocio, se me fueron la mitad de los trabajadores, yo qué sé. Es verdad que la economía es cambiante, las empresas al final también son cambiantes. Entonces es bastante razonable que tengas periódicamente que justificar que mantienes los requisitos. Claro, ¿qué pasa? Por la parte del mantenimiento de los requisitos de la solvencia económico-financiera, la económica financiera, tienes que anualmente acreditar, justificar que sigues manteniendo el cumplimiento de esos requisitos. Y por la parte de la solvencia técnica o profesional, eso sería cada 3 años. Bueno, entonces, anualmente tienes que justificar que sigues siendo una empresa solvente desde el punto de vista económico y cada 3 años tendrás que acreditar que sigues teniendo los recursos técnicos, los recursos profesionales para desempeñar las prestaciones que sean de forma adecuada y conforme a los estándares de calidad exigidos. Vale, por eso os decía que, a ver, ¿es indefinida? Sí. O sea, es indefinida en el sentido de que no te obligan a inscribirte otra vez, pero cada X tiempo, por unas cosas o por otras, tendrás que acreditar que sigues cumpliendo con los requisitos. Vale, que tampoco es criticable, lo dicho, es algo que es lógico, es razonable, pero bueno, es un poco la dualidad que tenemos, indefinida sí, pero con matices, podríamos decir. Luego, concepto que vimos en la clase anterior, lo vimos por la parte de procedimiento, el artículo 3 de la ley 39. Comentamos también, si no recuerdo mal, por la parte de contencioso, lo que es la capacidad de obrar. Capacidad de obrar. Claro, tú tienes que acreditar como empresa que quieres participar en una licitación, pues joder, lo primero, tienes que acreditar varias cosas, lo que os digo, de que tienes una buena posición económica, de que a nivel técnico profesional eres solvente y todo eso. Pero lo primero que tienes que acreditar es que eres una empresa de verdad. Que parece una tontería, pero joder, que eres una empresa de verdad, que estás formalmente constituida, que tienes unas escrituras, que tienes unos estatutos. Bueno, pues una tontería, pero oye, al final es quizá lo más básico, ¿no? Lo más básico. Sí, luego tendrás dinero y tendrás profesionales, pero primero demuéstrame que eres una empresa de verdad. Claro, ¿qué pasa? Para acreditar la capacidad de obrar, depende que sea una empresa española, una empresa de la Unión Europea o una empresa de otros países. Según el ámbito en el que nos encontremos, se acredita de una forma u otra. Vale, digamos que las españolas acreditarían su capacidad de obrar con la escritura de constitución, con los estatutos. Vale, bueno, yo he constituido una empresa, Leyes para Oposiciones, es una sociedad limitada, y obviamente, en una escritura de constitución, tenemos unos estatutos como sociedad. Eso es para España. Luego, para otros países de la Unión Europea, o que formen parte del espacio económico europeo. Ahora hay países que no formando parte de la Unión Europea tenemos vínculos comerciales económicos muy directos. Vale, esos países puede ser o bien que las empresas acrediten a través de la inscripción en el registro correspondiente del país, una empresa de Francia que está inscrita en el registro correspondiente de Francia, cada país está organizado para esas cosas de esa manera. Si estás inscrito en el registro correspondiente de Francia, pues eso me acredita que eres una empresa de verdad. O si no, valdría también incluso una declaración jurada. Vale, entonces, declaración jurada. En este sentido, bueno, facilitan a las empresas
de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, que acrediten su capacidad laboral. Y luego otra, último supuesto, esto estaba haciendo la memoria porque vi un supuesto hace algo de tiempo que jugaba con eso, no me acuerdo de qué país nos hablaban. Pero bueno, otras empresas de otros países, otras empresas, lo que se va a exigir es un informe, o bien de la misión diplomática española en ese país, o de la oficina consular. Informe diplomático o consular. No me acuerdo, entonces como no os lo quiero decir mal, no especulo. Pero vi hace un tiempiño justo un supuesto que era de eso, una empresa, que me suena como que era de Oriente Medio, parece que era como, hay tantas noticias de por ahí que ya me río con los países. Pero bueno, otros, que no sean ni españoles, evidentemente, ni del Espacio Económico Europeo, ni de la Unión Europea, se requeriría ese informe de la misión diplomática de nuestro país, el país de turno, o de la oficina consular. Vale, eso es la parte de la capacidad laboral. O sea, demostrar que eres una empresa de verdad. Una vez que has demostrado que eres una empresa de verdad, lo dicho, tienes que demostrar que tienes una posición económico-financiera solvente, que no te va a hacer mañana a la quiebra, que si te concede un contrato, si te doy un contrato de 4 años para prestar un servicio, dentro de 4 años vas a seguir estando ahí, y luego tienes que demostrarme que eres una empresa que estás capacitada para hacer lo que quiero que hagas, pues para hacer la obra, el suministro, el servicio, lo que sea. Vale, empezamos por la parte de la solvencia económico-financiera. Solvencia económico-financiera. Vale, la solvencia económico-financiera puede ser que la forma concreta para cada procedimiento se determinan los pliegos, eso lo comentamos un poquito más adelante, pero esa solvencia económico-financiera puede ser que la tengamos que acreditar, pues por ejemplo, por el volumen de negocios, como lo que sería la facturación, por así decirlo, de los 3 últimos ejercicios. Claro, dices tú, hombre, si eres una empresa que facturas 200.000 euros al año, quizá un contrato de 10 millones de euros te queda un poco grande, ¿no? Bueno, pues son ese tipo de parámetros los que tenemos que valorar. Pues bueno, el volumen de negocios de los 3 últimos ejercicios, ¿vale? El volumen anual de negocios de los 3 últimos ejercicios, lo que sería la facturación, por así decirlo. Luego puede ser también que te pidan un seguro de responsabilidad civil, ¿vale? Para acreditar tu solvencia económico-financiera, que tengas un seguro de responsabilidad civil. Claro, eso dependiendo del tipo de actuación que se vaya a desarrollar, claro, tener un seguro de responsabilidad civil para, digamos, poder asumir posibles daños que puedas causar a terceros o bueno, posibles situaciones desgraciadas que se puedan generar por tu actuación es algo súper importante. De hecho, bueno, pensando en grandes empresas, por supuesto, pero sin ir más lejos, en el caso de los abogados, el amigo mío ellos tienen que tener un seguro de responsabilidad civil por importes bastante cuantiosos, porque imaginaros, ¿no? Para el caso concreto de ellos, imaginaros que a ellos les conceden servicios jurídicos, ayuntamientos pequeños, y a lo mejor tienen que llevar juicios, bueno, a lo mejor no, tienen que llevar juicios de esos ayuntamientos, a lo mejor tienen que redactar justo pliegos de los contratos, mi amigo redacta muchos pliegos de los contratos, pues no sé, bastante sin tríngulis yo de cómo se hace la cosa, pero bueno, tienen que hacer cosas muy relevantes. Imaginaros que un juicio importante, pues por ejemplo un tema de una responsabilidad patrimonial súper cuantiosa, que se les pasan los plazos, que es que a veces ocurre, son cosas que a veces ocurren, se les pasan los plazos, y porque se te pasaron los plazos pierdes el juicio, y porque pierdes el juicio el ayuntamiento igual tiene que pagar 5 millones de euros. Que hay casos de responsabilidad patrimonial de importes súper elevados. Entonces, hostia, es que la culpa es la culpa es de mi amigo que se le pasó el plazo. Pues algún mecanismo tendrá que tener para poder asumir esa responsabilidad civil. Bueno, o sea, y eso lo podemos extrapolar a muchos ámbitos, pero es que mi amigo en concreto tiene, yo creo que él tiene hasta 1 millón de euros de responsabilidad civil. Y los tienen en conjunto, cada uno de los 6 pueden asumir hasta 6 millones de responsabilidad civil. Pero bueno, lo dicho, otro mecanismo de asegurar, de demostrar esa solvencia económico-financiera, disponer de seguro de responsabilidad civil. Y luego, otro parámetro que se podría valorar es el patrimonio neto del último ejercicio. ¿Vale? El patrimonio neto que puedes tener en el último ejercicio. Patrimonio neto es, digamos, lo que sería la diferencia entre lo que tienes y lo que debes. Activo, pasivo. La contabilidad siempre es muy compleja, pero en líneas generales, patrimonio neto implicaría esa diferencia entre el activo y el pasivo. Entonces, son medios que pueden utilizar uno, se pueden utilizar varios, se concretan, se especifican en los pliegos para cada licitación. Y luego, si es una empresa que está clasificada, claro, el hecho de estar clasificado acredita que cumples con estos requisitos, acredita que eres una empresa solvente. Entonces, un poquito la lógica de la clasificación, pues permitir, digamos, acreditar que eres una empresa solvente, no económico, bueno, que existes, que eres una empresa
solvente por la parte económico-financiera y también en el aspecto profesional. ¿Vale? Es lo que sería la solvencia económico-financiera. Y luego, ¿qué pasa? Que respecto a la solvencia técnica profesional, claro, que estés capacitado para desarrollar las actuaciones, solvencia técnica profesional, es decir, poder demostrar que estás capacitado para desarrollar las actuaciones que sean en el ámbito correspondiente, o sea, pues que te conceden un contrato de obras, pues demostrar que lo vas a poder hacer bien. Joder, tengo que hacer un edificio. Bueno, pues por estas cuestiones yo te demuestro que lo voy a poder hacer bien. Para el contrato de los servicios jurídicos, pues por estas actuaciones, por estas cuestiones mías, te demuestro que voy a poder prestar bien ese servicio. Contrato de suministro, pues los bolis, los sistemas de aire acondicionado, lo que sea, pues poder acreditar que efectivamente mis aires acondicionados funcionan guay y te presto un servicio de mantenimiento exquisito. O sea, acreditar no solo que tu posición económico-financiera es buena, sino que a nivel de la prestación que tú vas a desarrollar, la obra, el servicio, el suministro, lo que sea, que lo puedes hacer cumpliendo los estándares de calidad. Claro, ¿qué pasa? Que aquí, en función del tipo de contrato que sea, te hace referencia a unos u otros criterios. Algo que por otra parte es lógico, porque no me van, o sea, no voy a demostrar de la misma manera que soy bueno haciendo obras, que soy bueno prestando servicios, que soy bueno dando suministros. Bueno, para cada ámbito, pues joder, habrá que aplicar un poquito los requisitos de solvencia, los criterios de acreditación de la solvencia al tipo de contrato que sea. Entonces aquí, por la parte de los contratos de obras, nos van a hacer unas referencias, por la parte de los contratos de suministros, otra, y por la parte de los contratos de servicios, otra. Entonces, de la misma manera que la solvencia económico-financiera, da igual el tipo de contrato que sea, en tú eres una empresa solvente desde el punto de vista económico-financiero y eres solvente para todo, porque eso es una cuestión que depende de los parámetros, digamos, de la contabilidad, parámetros económico-financieros, pero luego para demostrar que puedes hacer las cosas bien, pues hay unos mecanismos, que algunos son comunes, es verdad que algunos son comunes, pero hay unos mecanismos de acreditación de la solvencia para las obras, otros para los suministros y otro para los servicios. Entonces, por la parte de los servicios, quizá hay una que es la que más nos puede liar. Por la parte de las obras, perdón, para acreditar la solvencia, uno de los mecanismos es certificados de las obras de los últimos 5 años, similares a las que se trata el contrato. Pues es una obra de construcción de un edificio, pues las obras de construcción de edificio que hayas hecho en los últimos 5 años, con certificados de que has hecho efectivamente la obra, cumpliendo los estándares establecidos. Pero es interesante, obras de las características de los últimos 5 años. Vale. Luego también valdría, por ejemplo, para acreditar la solvencia en contratos de obras, pues una declaración haciendo referencia al personal técnico del que dispone esa empresa. Luego otra, bueno, hacéis un poquito de postureo, pero bueno, los títulos, tanto de los empresarios, títulos académicos, profesionales y tal, que puedan tener tanto los empresarios como los directivos. Luego, lo que os comentaba, esta es una norma que está muy orientada a temas sociales también, a dar ese carácter social a la contratación pública. Por ejemplo, medidas de gestión medioambiental. Es verdad que muchas veces con las obras las medidas de gestión medioambiental son importantes. De hecho, os decía que os voy a pasar ejemplos de cosas, os voy a pasar ejemplos, entre otras cosas, de pliegos. Bueno, de pliegos son los documentos que rigen, que establecen el régimen jurídico de las contrataciones. Y, por ejemplo, en los contratos de obras, yo he visto algunos pliegos generales que son orientados a la gestión de los residuos. Uno de los requisitos, una de las cosas que se establece es cómo se tienen que gestionar los residuos en esa obra. Pero es verdad que el tema de las medidas medioambientales en el ámbito de las obras es algo a tener en cuenta. Pues bueno, también sería otro criterio para demostrar tu solvencia técnica a la hora de hacer esas obras. Luego, por ejemplo, una declaración de la plantilla y de los directivos de los últimos 3 años. ¿Vale? Eso sería una forma de demostrar que tienes recursos humanos para asumir las actuaciones sobre las cuales trate ese contrato de obras. Luego también una declaración relativa a la maquinaria o al material del que puedes disponer. Claro, pues para hacer obras, evidentemente, hacen falta maquinaria pesada, literalmente, no se llama así, maquinaria pesada. Tendrás que, bueno, un mecanismo para demostrar que vas a poder hacer esa obra adecuadamente, pues puede ser que demuestres que tienes las hormigoneras, las grúas, las bolas de demolición, bueno, como se llaman, las que tienen una bola gigante que tiran los muros, ese tipo de cosas. Pues haces una declaración, también sería un mecanismo a través del cual podrías demostrar que estás capacitado para hacer esa obra. Entonces tenemos varios supuestos. Los concretos se van a especificar en los pliegos, pero bueno, habría diferentes supuestos. Pero quizá el más interesante a efectos de preguntas, y sobre todo por el 5. Vale, las obras, como esos certificados de haberla realizado conforme a los estándares de calidad exigidos de los últimos 5 años. Vale, luego nos meten un matiz
¿Qué es interesante? Este yo creo que no fue en exámenes del Estado, pero sí que lo he visto en varios supuestos prácticos. Nos dicen una medida para intentar facilitar el acceso también a empresas de nueva creación a las licitaciones. Es verdad que muchas veces las empresas de nueva creación, claro, una de las limitaciones que tendrían sería esta, claro, si tú eres una empresa de nueva creación, no puedes acreditar a través de las obras de los últimos 5 años, a lo mejor yo solo tengo 2 años de existencia. Entonces, claro, ahí justo nos dicen que para empresas de nueva creación, este no resulta de aplicación. Para empresas de nueva creación, ahora os comento los matices, pero para empresas de nueva creación no les vamos a poder exigir los certificados de las obras realizadas en los últimos 5 años. Lógico, porque soy una empresa que a lo mejor me he constituido el año pasado, joder, pues si para acreditar que tengo que presentar las obras de los últimos 5 años y a lo mejor solo tengo hecho una, pues a lo mejor no cumplo con los requisitos que se establecen para ese contrato. Y en ese supuesto estarías limitando la posibilidad de las empresas de nueva creación de participar en las licitaciones. Las empresas de nueva creación no se les va a exigir esto. Ojo, esto tiene matices. Porque, primero, ¿qué es una empresa de nueva creación? ¿Cuándo se considera una empresa de nueva creación? Vale, empresas que tengan menos de 5 años. Vale, para que sea una empresa de nueva creación, se exige que, bueno, se considera que es de nueva creación cuando tiene menos de 5 años. Y luego, esa exclusión de la aplicación de ese criterio de solvencia en los contratos de obras es solo para contratos que tengan un valor estimado inferior a 500.000 euros. ¿Vale? Solo para los de menos de 500.000 euros. Nueva creación serían 5 años y sería solamente para contratos, digamos, pequeños. Un contrato de 400.000 euros es un montón de dinero, pero bueno, para los que sean de menos de 500.000 euros. Entonces, contratos de menos de 500.000 euros de valor estimado y cuando sean empresas de nueva creación, no se les puede exigir este. Cualquiera de los otros sí. Le podrás pedir la declaración del personal técnico, le podrás pedir los títulos de los empresarios, de los directivos, las medidas medioambientales, la declaración de la plantilla, una referencia a las máquinas que tiene, al material del que dispone, todo eso sí. Pero la referencia a las obras de los últimos 5 años no aplicaría para empresas de nueva creación en contratos de menos de 500.000 euros de valor estimado. Y se entiende que es de nueva creación empresas que tengan 5 años, bueno, menos de 5 años, para ser precisos. Vale, eso por la parte de las obras. Luego, en los contratos de suministros, por eso te decía que lo más importante es esta referencia, porque es la que nos puede resultar más liosa entre unas y otras. Nos dice, bueno, para acreditar la solvencia en contratos de suministros, uno de los mecanismos es los suministros similares al cual se esté licitando, realizados en los últimos 3 años. 3 años. Fijaros, obras 5 años, suministros 3. Vale, esas de las que nos podría liar, de las que un tribunal un poquito más intencionado podría intentar jugar con ellas. Entonces, los suministros serían los de los últimos 3 años. Luego también, declaración del personal técnico, referencia a las instalaciones técnicas de las que dispone esa empresa para producir los suministros que se estén licitando. A lo mejor para casos concretos, así muy particulares, un control de calidad que haga la propia entidad contratante. Bueno, pues que haga una supervisión específica. Que, bueno, vamos a ver efectivamente cómo hace las cosas esta empresa. Luego otra que llama la atención y parece como muy rudimentaria, pero es verdad. Muestras, que vale, o fotos. Una muestra, vale, tú me das una muestra del suministro y sí que puede ser un mecanismo que acredite la calidad. Vamos a lo burdo. Quiero comprar bolis, joder, pues me das una muestra del boli y digo, vamos, sí, vale, este pinta bien, tal, bueno, sí, bastante guay, es fluido, es cómodo de agarrar, bueno, lo que sea. La muestra sí que para mí tiene más valor, pero la foto, no sé, o sea, las fotos, no hay más que ver el Idealista, por ejemplo, y ves las fotos que ponen de los pisos y luego ves cómo son, o Airbnb, y ves cómo son luego en realidad, y en muchas ocasiones la foto engaña bastante. Pero bueno, eso es lo que dice la norma y eso es con lo que nos quedamos. Las muestras, por supuesto, las fotos también. Luego, a lo mejor certificados de control de calidad, que a lo mejor el organismo supervisor te ha dado un certificado de que tu producto es de calidad, pues bueno, vale para acreditar que estás capacitado para prestar ese tipo de suministros. A lo mejor una referencia a los sistemas que utilizas para gestionar la cadena de suministro. Pues es verdad que hay suministros que a lo mejor compras la materia prima, luego tú lo procesas, luego lo envías. Bueno, a lo mejor son diferentes fases. Tiene que ser una cadena de suministro segura. Bueno, pues también sería otro mecanismo a través del cual podríamos acreditar esta solvencia en los contratos de suministros. Vale, pero bueno, los supuestos estos que os comento, quizá la referencia con la que más nos podríamos liar, y que es numerito, además, los numeritos de las cosas que gusta siempre preguntar a los tribunales, pero esa referencia de los 5 y los 3 años es importante. Vale, y aquí un poco parecido a lo que veíamos en los contratos de obras,
Esa misma lógica de intentar proteger a las empresas de nueva creación, no condicionarles demasiado a la hora de acreditar su solvencia. Una empresa de nueva creación, en el mismo sentido que comentábamos anteriormente, empresas de menos de 5 años, cuando sean contratos no sujetos a regulación armonizada, acordaros de los importes que veíamos hacia el principio de la clase, perdón, cuando sean contratos no sujetos a regulación armonizada, les podemos aplicar cualquiera, menos el primero. ¿Vale? El primero no resultaría de aplicación. ¿Vale? Contratos no, o sea, un poco la misma lógica que antes. Contratos de obras pequeños, podríamos decir. Empresas de nueva creación no aplicamos el criterio de las obras de los últimos 5 años. Pues aquí más o menos lo mismo. Contratos de suministro pequeños, entendiendo como pequeños los NOSARA, a las empresas de nueva creación tampoco le aplicamos este primer criterio. ¿Vale? Eso con respecto a los suministros. Y luego pasamos a la parte de la solvencia técnica en los contratos de servicios. Y aquí, bueno, bastante parecido. Entonces aquí lo ponemos. En este sentido, suministros y servicios son parecidos. Fijaros que antes cuando veíamos los importes de los contratos SARA también veíamos que eran los mismos. Contratos de suministros y servicios tienen más o menos régimen jurídico parecido. Las obras diferentes. Lógico también, por otra parte. Pero bueno, teníamos esa misma referencia para acreditar la solvencia técnica en contratos de servicios. Primer mecanismo, servicios similares al que se esté licitando, que se hayan prestado en los últimos 3 años. Luego también podría ser, pues, por ejemplo, el personal técnico del que dispone esa empresa, a lo mejor también las instalaciones técnicas de las que dispone esa empresa para prestar el servicio. También lo mismo, un control para casos específicos, un control que haya desarrollado el órgano de contratación, bueno, control para el caso concreto, para analizar específicamente cómo presta este servicio a esta empresa, cómo lo presta esta otra. Luego también el tema de los títulos que puedan tener los empresarios, los directivos. Luego, igual que veíamos en la parte de las obras, las medidas de gestión medioambiental, ¿no? A la hora de prestar el servicio, pues qué tipo de medidas de gestión medioambiental. Pero fijaros que, por ejemplo, una empresa de limpieza, una empresa que presta un servicio de limpieza, también las medidas de gestión medioambiental, oye, pueden ser interesantes. Hay productos y productos. Y claro, a lo mejor no es lo mismo prestar el servicio de limpieza en mi oficina que prestar un servicio de limpieza en un hospital. Claro, ahí también pues, la cantidad de residuos de productos que pueden dañar el medio ambiente es muy importante. Parece lógico que también sea otro mecanismo para valorar la calidad al final en la prestación del servicio que pueda tener la empresa, las medidas de gestión medioambiental que está adoptando. También igual que veíamos antes esa declaración de la plantilla, de los directivos de los 3 últimos años, lógica más o menos similar, ver que la empresa tiene unos recursos humanos suficientes para asumir el servicio que se está licitando. Luego también referencia a la maquinaria, el material, bueno, maquinaria material, el que puedes disponer tú para prestar ese servicio. Misma lógica con la empresa de servicios de limpieza, si son servicios así de limpieza complejas, pues a lo mejor necesitas un material específico, unos recursos específicos. Y luego uno que a mí siempre me ha llamado la atención, de hecho nunca he entendido muy bien la esencia de, o sea, el que esto se considere un mecanismo para acreditar la solvencia técnica, pero bueno, lo es, porque lo dice la ley y así lo vemos. La intención, bueno, indicar si tienes el propósito, la intención de subcontratar. ¿No? En mi opinión, eso no demuestras nada. Y además es algo como a futuro, intangible, indeterminado, no sé. A mí, los otros sí que lo veo más o menos lógico, ¿no? De una forma u otra, en función del tipo de contrato que sea, pues bueno, más o menos. Pero simplemente que indiques si tienes el propósito, la intención de subcontratar, a mí eso no acredita nada. O sea, eso para mí, digamos, es como una excusa. Bueno, pues oye, tú dices esto y así ya podemos trampear un poquitito. Yo nunca lo he entendido y en la práctica no termino de visualizarlo. Pero bueno, la ley lo dice y por lo tanto, así nos lo estudiamos. También sería otro mecanismo que permitiría acreditar la solvencia en estos contratos, solvencia técnica. En estos contratos de servicios, el hacer una referencia, una indicación, si tienes el propósito o no de subcontratar. Vale, y luego, misma lógica, igual que comentamos antes, además con la misma lógica exacta que con los contratos de suministro, también para intentar proteger a las pequeñas empresas, a las empresas de nueva creación, para intentar no condicionarles en demasía a la hora de acreditar su solvencia técnica, lo mismo, si son contratos pequeños, empresas de nueva creación, no le vamos a exigir el de los 3 años. Bueno, no le podemos exigir el de los 3 años, podemos exigir cualquiera de los otros, los que vengan recogidos en los pliegos, pero esas empresas de nueva creación en contratos no sujetos a regulación armonizada, es decir, contratos pequeños, no podremos exigir esa referencia a los servicios prestados en los últimos 3 años. Vale, nada, así un poco lo que es la solvencia. Lo dicho, bueno, clasificación importante, de los 500.000 euros, las obras, bueno, concepto interesante. Lo de la capacidad de obrar, a ver, que es de sentido común, pero es cierto que es lo primero que tienes que demostrar, que eres una empresa de verdad. Y luego eso, al final, pues
intentar garantizar que las empresas con las que contratemos, las que contrate la administración, pues sean empresas que cumplan con los estándares de calidad y que sean empresas solventes a nivel económico-financiero, que no vayan a desaparecer dentro de un año y medio y me vayan a dejar colgado a mitad de contrato. Entonces, bueno, lógico, ¿no? Al final hay que garantizar que con quien se celebren los contratos sean empresas serias, profesionales, cumplidoras y que hagan las cosas bien.